Buenos días, mi gente maravillosa de Javeriana Estéreo Cali, amigos, lo que tiene el directo a las y cuarto en punto empecé a transmitir y prendieron un taladro exactamente en ese momento. Así que disculpen acá el retraso, pero me tocó coger corriendo el computador y venir a conectarlo adentro y cerrar la puerta. Así que bueno, confiemos que apaguen el taladro porque si no, hacer este programa va a ser imposible. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo hacer que un imposible se vuelva posible. Es que también el tema desafía. ¿Qué pasó? Pues resulta que ayer fue Santa Rita y yo me puse a leer la biografía y me puse a escribir porque encontré cosas súper divertidas, súper creativas. Y cuando me encontré con la frase de, es que Santa Rita es la santa que resuelve los imposibles, yo me quedé pensando y dije, Dios mío, ¿cuál es el momento de la vida donde uno ya declara que algo no tiene solución, ¿no? Sobre todo, no voy a meterme en el terreno de las enfermedades, evidentemente, porque ahí sí que es clarísimo, pero sobre todo en el tema emocional, en el tema de los proyectos, cuando declara uno algo absolutamente imposible, al punto que hay que abocar para que ese imposible se vuelva posible. Me encantó el desafío, me mantuvo pensando y dije, voy a hacer el especial de Javeriana Estéreo de mañana sobre el tema porque el tema está bueno. Y como yo soy fan declarada de la teoría del caos, de la matemática del caos, pues obviamente también tiene mucho que ver con esto. Yo tengo a mi asistente, a mi asesora científica, Claudia Chica, en París, gracias a ella también tengo acceso a una cantidad de información maravillosa y pues vamos a compartirla en este programa. Pues miren, primero que todo la pregunta del millón. ¿Cómo hago posible lo que se ve imposible? Imposible viene de impossibilis, del latín, y quiere decir que algo no es viable, no es factible, o sea, facto, hecho, no se puede hacer hecho, o es demasiado difícil de cumplir. Obviamente nos pone a pensar en eventos de esos no apoteósicos, como por ejemplo pudo haber sido una odisea, ¿no? Esta famosa historia, este relato épico, donde narran este viaje de 10 años de Odiseo, en griego era Odiseo, en latín era Ulises, este hombre que durante 10 años pasó las duras y las maduras y que parecía que nunca iba a volver a su Ítaca. Y por el otro lado estaba Penélope, su esposa, ¿no? Con Telémaco, su hijo, que también tuvieron que pasar las duras y las maduras para esperar a este hombre que no llegaba. Esto parecía realmente un imposible. La palabra impossibilis obviamente viene de possibilis, siempre en latín, que quiere decir algo que sí puede suceder, algo que sí es posible, viable, verosímil y que se puede concretar. Mi pregunta, mi reflexión para el día de hoy precisamente es con la que partí. ¿Dónde declara uno el límite entre la posibilidad y la imposibilidad? Porque parece que muchas veces es uno mismo el que pone esa limitación. A lo cual yo me fui primero que todo a explorar en el relativismo, porque me di cuenta que si uno parte de una verdad absoluta o si uno parte de cosas muy rígidas, muy fijas, pues evidentemente el resultado es claro, ¿no? Si yo parto de una cosa, pues voy a llegar a la otra cosa, a menos que puedan haber variantes. Si vamos a hablar de estas variantes, pues entonces podemos hablar de la teoría relativista, esta que se contrapone a cuando las cosas se radicalizan. Entonces, el relativismo dice que la validez de un punto de vista es subjetivo y que se encuentra, cambia dentro de un contexto. ¿Qué quiere decir? Que algo en determinada circunstancia puede que sea imposible, puede que no sea viable,
Pero si uno cambia esa circunstancia, pues puede que el resultado sea diferente. Si usted, por ejemplo, está probando sacar un proyecto en determinado círculo de profesionales y ahí no se puede dar, es imposible, pues tienes dos soluciones. Perdón que empecé gusteando y terminé tuteando, ¿no? Tienes dos soluciones. O te das contra la pared y toda la vida te la vas a pasar diciendo que eso era imposible de hacer, o cambias de círculo, te vas a otros gremios, buscas otras cosas, a ver ahí qué pasa. Esto es cambiar algo del contexto. Cosas muy interesantes del relativismo. Miren que es posible que las cosas vayan ligadas siempre a un contexto o a unas condiciones. Si yo, por ejemplo, hace 3 siglos estaba pensando en volar, era imposible, pero hoy en día es posible porque existen los aviones. Si hace 60 años yo soñaba con tener un teléfono con pantalla para poder ver a una persona que estaba en otro continente, en ese momento era imposible. El contexto todavía no estaba creado para eso, pero resulta que hoy en día ya es posible. Entonces, también es muy interesante ponerse a pensar dónde lo estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, dónde estoy soñando, dónde estoy construyendo mi sueño. Lo cual me pone a pensar siempre que hay que encontrar el contexto adecuado y que si ese contexto no es el adecuado, pues tengo que construir el adecuado. Ahí está esa famosa parte donde dice que hay que hacer que pase lo que uno quiera que pase. Hay que intentar cambiar las circunstancias, construir el entorno correcto para que yo desde ahí pueda construir esto que añoro, deseo, anhelo con toda mi alma construir. Entonces, ¿qué hay que mirar? Condición humana por la que pasamos todos, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente. No sea que de pronto, sin habernos dado cuenta, estemos sufriendo un poquito de querofobia. ¿Qué es la querofobia? Pues la querofobia es la aversión a la felicidad. Hay gente que lo dice claramente, no, hola, fue el amargado. Hay gente que de frente dice, a mí es que no me interesa eso, yo es que mi fin en la vida no es ser feliz, a mí es que no me metan en esos paseos. Es, por ejemplo, la gente que abiertamente deja de ir a fiestas, deja de ir a cumpleaños, deja de celebrar, deja de ir a reuniones, a mí que no me toca. Respetable, ¿no? Perfectamente. Pero resulta que hay gente que también lo hace y no se da cuenta. Entonces, ella solita se está saboteando y no se ha enterado, a lo cual muchas cosas puede que no le estén pasando porque ella misma se ha convertido en su peor enemigo. ¿Qué tiene de positiva esta teoría? Que, por ejemplo, nos hace ver que el fin último del ser humano no es la felicidad. No todo el mundo aspira a lo mismo y no todo el mundo quiere llegar a donde todos creemos que quisiéramos llegar. Eso es bonito también porque ayuda a mantener cierta diversidad, a que cada uno trabaje por lo suyo y que cada persona le meta el alma a lo que quiere. Válido. ¿Qué pasa en muchas personas que sufren querofobia? Pues resulta que están rechazando esa felicidad porque consideran que está ligada a cosas demasiado frágiles. Consideran que la felicidad es demasiado inestable y la otra cosa es que les da un poquito de temor el apego o se cuidan de esta entrega porque evidentemente en el camino del amor todos vamos aprendiendo que hay un precio a pagar. No, es decir, la tarifa plana no existe y todo el tiempo estar conectados a la felicidad y al amor profundo pues no sucede. Entonces pues a veces una cosa lleva a otro estado y lo devuelve a uno. Entonces pues hay personas que se protegen un poquito y no quieren entrar a jugar ahí. Ay, pues voy a entrar al terreno que a mí más me gusta y creo que tiene muy buenas consejitos, muy buenos tips para este tema de lo imposible, que es la teoría del caos. Ustedes han oído hablar del efecto mariposa. Resulta que el efecto mariposa entra entre los conceptos que maneja esta teoría del caos, que es absolutamente maravillosa, es absolutamente interesante
Uno de los padres es un matemático, un meteorólogo que se llama Lorenz, que el pobre hombre también tuvo que pasar las duras y las maduras hasta que pudo corroborar, pudo confirmar ante los demás científicos que lo que estaba diciendo pues era cierto. El hombre es el que hace estos experimentos con los péndulos y va cambiando cositas chiquitas en el movimiento de los péndulos para darse cuenta que, ponerme seria, voy a usar lenguaje científico, para darse cuenta que en sistemas dinámicos complejos, como por ejemplo el tiempo, el meteo, ¿no? La meteorología que vemos en los noticieros, este es un sistema dinámico, se mueve, complejo. Resulta que en estos sistemas un cambio muy pequeño, muy imperceptible en el inicio, puede modificar los resultados. Resulta que una variación chiquitica en los datos iniciales, en las circunstancias iniciales de algo, puede hacer que a lo largo del tiempo, al final, produzcan otro resultado. Ellos usan palabras maravillosas, ¿no? Que me encanta después extrapolarlas al mundo de las ciencias humanas, como por ejemplo perturbar, cuando uno perturba algo al inicio, o por ejemplo cuando uno genera una discrepancia. Estas pequeñas discrepancias en algo que está empezando, si yo soy capaz de crearla, puedo cambiar el resultado. Y personas que trabajan en temas, por ejemplo, en estos sistemas dinámicos complejos, como por ejemplo el tiempo, o como por ejemplo la bolsa de valores, son los que tienen que mirar estas cosas, porque de aquí es que pueden tratar de predecir lo que va a suceder más adelante, que evidentemente no es tan predecible, porque algo del inicio que cambie, pues va a cambiar el resultado final. Miren, de verdad, cómo hay gente de pila en el mundo que se mete a trabajar en unas cosas impresionantes. ¿Qué hay que mirar del efecto mariposa? Acuérdense que el efecto mariposa dice que, el señor Lorenz también trabajó con ello, ¿no? Dice que el aleteo de una mariposa en un lugar, en una playa, por ejemplo, en América, puede ir desencadenando una serie de sucesos uno detrás del otro y al final, por ejemplo, producir un huracán en Asia. Es decir, sí, de algo muy imperceptible es que se pueden dar grandes cambios. Entonces, ¿qué es importante cuando yo abordo el tema de la imposibilidad? Cuando me estoy preguntando si algo que estoy haciendo estoy condenada al fracaso, pues hay que mirar eso precisamente. Basta que yo cambie el ritmo, por ejemplo, con el que estoy haciendo algo. Basta que yo le dé un giro, le dé una vuelta. Basta que yo, por ejemplo, modifique la ubicación. Muchas veces asocio con el que estoy haciendo las cosas, la ciudad donde la estoy haciendo. Basta que yo no caiga y quede atrapada en la manera como siempre he venido haciendo eso y por lo cual el resultado ha sido imposible. Si yo soy capaz de modificar algo de ese principio, ya por efecto mariposa, pongan la firma que todo lo que va a venir después va a empezar a ser diferente. Entonces, muy buena reflexión, empezar siempre de dónde estoy empezando, precisamente. Cambiar de perspectiva es supremamente importante. De pronto yo estoy viendo las cosas de determinada manera, de pronto yo estoy pensando que esto me va a llevar quién sabe a qué. Y es clave que yo sea capaz de también cambiar de esa perspectiva y verlo de una manera distinta. Fundamental, mentalmente hablando, que es pensar que es posible. Porque si yo pienso que es imposible, ya tengo el resultado. Yo tengo que ser la primera persona que se convenza, que le quite toda esa dosis de miedo, de inseguridad, tanto ruido, ¿no? Cuando uno está haciendo algo, tantas personas alrededor que le dicen, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder.
Todo eso tengo que limpiarlo para ser capaz de tomar esto que yo quiero hacer realidad y como me merezco lograr hacerlo. Pero tengo que hacerlo completamente convencido de que lo voy a lograr. Y para terminar con el tema de la matemática del caos, que es la gran enseñanza de Lorenz, muchas veces no nos damos cuenta que se está dando un cambio porque es imperceptible. Es increíble, uno muchas veces no se da cuenta que ya está viviendo la gran aventura, porque como lo que está cambiando es tan chiquito, uno todavía no se ha enterado. Entonces hay que despertar la conciencia, hay que calibrar esa lectura sutil y ser consciente. ¡Wow! Ya empezó el cambio. Yo les propongo un ejercicio acá muy simpático, que es, piensen que este círculo completo, este pedacito, esta torta, es esa definición que uno tiene que algo es imposible. Piensen en algo que ustedes siempre han pensado que no iba a ser posible. Dense cuenta que dentro de esa afirmación, dentro de esa frase, ustedes mismos se traicionan porque hay un pedacito chiquitico, hay una ranurita por donde ustedes solitos guardan una ligera esperanza de que sí sea posible. Pues ahí está la posibilidad. Ese micropedacito, ahí, eso es lo que tienen que enfocar. Ahí es donde uno pone el foco, no en el resto. Y de ese pequeño, imperceptible acto de fe es donde uno empieza a trabajar para que eso que uno quiera se empiece a hacer realidad. Así que les sugiero hoy que vuelvan a mirar ese proyecto que tienen y traten de encontrar esa ranurita donde se está metiendo la luz y enfóquenla y van a ver qué pasa después. Importantísimo, cuando yo deseo algo, cuando yo quiero que pase algo maravilloso, no me puedo quedar en la intención, porque si me quedo en la intención, no paso a la acción. Es súper importante que después de ese deseo, de esa visualización, de este acto de fe, tengo que lanzarme al agua, tengo que empezar a actuar. Y como digo yo, ¿no? Cuando uno ve esas películas de Terminator, cuando ve todas estas cosas donde se van preparando, es cierto, hay que prepararse. Para las odiseas hay que prepararse, porque no vamos a hacernos los locos. Hoy no estamos hablando de pequeños proyectos de vida o de cosas que van andando porque casi tienen vida propia o porque sabemos que tarde que temprano se van a hacer realidad. Hoy no estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando de eventos que en nuestra vida son una odisea y que no quisiéramos irnos de acá sin haber hecho ese viaje, sin habernos preguntado qué hubiera pasado y ojalá sin haber atracado al final nuevamente en Ítaca y darle un abrazo a la gente que amamos. Hoy estamos hablando de eso. Así que para ello es importante prepararse, coger estado físico, porque yo no puedo de un día para otro empezar mi odisea. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que empezar a sentirme dentro, lúcido, lúcida, hábil, ágil, brillante. Tengo que empezar a tener claridad mental. Por lo tanto, tengo que preparar a mi cerebro. Y es cierto que muchas veces, y perdónenme la expresión, pero es que a mí me da mucha risa, nos vamos apendejando. Muchas veces uno solito se encarga de apendejarse. Por ejemplo, todo el día conecta el GPS, todo el día conecta el calendario para que le recuerde cosas, todo el día usa la calculadora y de ahí en adelante saben que la lista es inmensa. Cada día estamos abandonando más a nuestro sistema cognitivo, lo estamos entrenando cada vez más a volverse perezoso. Así que sí es cierto que es importantísimo investigar. Yo me doy cuenta cuando, desde que empecé a hacer, por ejemplo, estos programas de radio, donde me cuesta una cantidad de trabajo poder terminar
porque me doy cuenta que siempre me quedan cosas sueltas y necesito investigarlas. Y me doy cuenta que desde que estoy metida en eso, he ganado muchísima más lucidez y claridad mental. Así que es súper importante investigar. Google en este sentido no es importantísimo, los libros, lo que tengan alrededor, hablar con gente, investigar, escribir, atar cabos. Atar cabos es importante, atar cabos es el ejercicio de la asociación, y la asociación es uno de los trabajos más finos que puede hacer el cerebro. Así que a prepararse mentalmente, la memoria. Mis adolescentes me preguntaban el otro día para qué servían ciertas materias del colegio porque son muy aburridas. Tienen toda la razón, pero es cierto, hay cosas que nos ayudan a tener la memoria despierta. Y si uno tiene la memoria despierta, quiere decir que se le están activando zonas del cerebro que no se le pueden dormir. Así que, importantísimo ir entrenando el cerebro, ir entrenando el cuerpo. Es verdad, comer sano, la famosa omega 3, no todas estas cosas deliciosas que hay por ahí que no nos las comemos porque preferimos meternos un pedazo de pan blanco o un brownie. Es verdad, hay que intentar comer lo más sano posible, hacer ejercicio, dormir las horas que sean necesarias, cuidarse y quererse. ¿Por qué? Porque en este caso estamos preparándonos para montarnos en el barco. La odisea empieza y cuando empieza son 10 años de viaje. Así que hay que estar en todos los sentidos listos. Y bueno, no terminemos nuestro especial griego hoy sin tocar el tema que evidentemente cuando uno habla de la imposibilidad tiene que pasar por ahí, que es el tema de los amores platónicos. ¿Y qué hacemos con los amores platónicos? Porque hay amores que son posibles y hay amores que por muchas circunstancias no son posibles. Pues partamos siempre del positivismo y digámonos que todo ser humano tiene derecho a intentar. Intentar está muy bien, pero hay que tener presente que no se nos puede ir toda la vida intentando, o no se nos puede ir toda la vida tras un amor que será por siempre platónico, que será por siempre imposible. Tiene que haber un momento en el cual, si yo me doy cuenta que esto no es, tengo que ser capaz de salirme de ahí, porque si no se me convierte en una obsesión, ¿no? Las personas que han tenido, tengo entre todas las entrevistas que hago para mis libros de amor, muchas personas guardan un amor bello del pasado, que por cualquier motivo no pudo seguir. Y cada vez que tienen algún problema con su actual pareja o cada vez que algo no les marcha bien, viene este arrepentimiento y viene esta remembranza sobre este amor que no pudo ser. Y yo pienso que esto no es sano. Es decir, mejor apostémosle al futuro, no apostémosle al pasado. El futuro está por hacer, el pasado ya está hecho. Entonces, tratemos de meterle calidad a nuestras relaciones actuales para que se potencien y en el futuro sean maravillosas. Nos merecemos esa calidad, ¿no? Creo que tiene que ser como uno de nuestros planes futuros maravillosos. Y la otra cosa en el tema del amor es importante no confundir el enamoramiento con el amor, porque es verdad, a veces nos encaprichamos con una persona, a veces por 5 minutos nos parece espectacular, sensacional, pero realmente cuando vamos a ver detrás no hay realmente raíces, no hay realmente una estructura, no están presentes los elementos que sí son vitales para que un amor crezca y tome vida. Es decir, no existen las afinidades necesarias, no existe el sentimiento necesario, puede que no haya la química necesaria, etcétera, etcétera, pero muchas veces cuando uno se da cuenta que está pasando por alguien que le parece sensacional, pero que eso no va a crecer, pues también es buena idea no meterle mucha energía porque va a convertirse en un amor platónico, imposible. Va a quedar en esa lista de ahí, donde uno va a bendecir a esa persona, va a mandarle tantos buenos deseos, pero sabe que de aquí en adelante será intocable. Así que cuando toca, toca.
Si no, de otra manera uno queda atrapado también en el efecto Romeo y Julieta, ¿no? El efecto Romeo y Julieta de este amor adolescente, de este amor prohibido, de este amor escondido, que más que otra cosa lo que da es adrenalina, pero no da más nada. Entonces, pues mejor apostarle a amores posibles. Hoy sí, a amores que realmente valga la pena meterle mucha energía. Y bueno, terminando todo esto, les dejo mis tarjeticas. Me devuelvo a Santa Rita. Me llamó mucho la atención también encontrar otra cosa interesante en la biografía, y era que muchas personas decían, ay, tengan cuidado con esta santa porque si uno le pide algo, ella le responde que uno tiene que dar también algo a cambio. Y también me quedé pensando y dije, pero vea que sí tiene sentido, porque la anécdota más famosa de ella es la de la frase de la chica que le pidió un novio. Santa Rita se lo otorgó y el novio se fue. Y entonces la chica se devolvió a donde Santa Rita y le dijo, Santa Rita, lo que se da no se quita. Yo me quedé pensando y dije, pues sí que se quita, porque realmente si a ti te dan algo, si el universo te confiere algo, si te llega un regalo, si estabas pidiendo algo, te están pidiendo a cambio que lo cuides, te están pidiendo que estés a la altura de eso, te están pidiendo, vuelvo a lo de antes, a que te prepares también, porque la vida no te puede tomar por sorpresa, ¿no? Tienes que llegar estructurado, tienes que llegar sólido, tienes que llegar congruente a vivir esta nueva realidad que se te está manifestando. Entonces, sí es cierto, cuando a uno le dan algo, pues a uno le piden también algo. ¿Qué le piden? Lo mejor que sí. Creo que no es un precio muy alto, ¿no? Es apenas justo. Y bueno, ahí les dejo estas reflexiones entre matemáticas filosóficas esotéricas. Si se les ocurren más cosas, por favor escríbanlas porque creo que el tema da para bastante. Pero lo que más me interesa es cómo es su relación con lo imposible. ¿Cómo abordan ustedes lo imposible? Y para ustedes, ¿qué es imposible? Soy Daniela Violi, estoy transmitiendo desde Barcelona. Me encanta la inteligencia emocional. Creo que por ahí se logran calibrar cosas de la vida hermosas. Y todos los segmentos están disponibles en mi canal de YouTube. Les agradezco en el corazón que pasen por ahí y me dejen un jugoso like.